Otra vez arranquemos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la sesión número 15 del curso Aplicaciones de Buenas Base noches. de Datos. El día de hoy tenemos el parcial teórico-práctico de todo lo visto en la segunda semana y la parte práctica de lo visto en las primeras secciones. Las reglas de juego son sencillas, ya el parcial como tal está montado en la plataforma, consta de 3 puntos, si lo queremos ver de esa forma, una parte teórica y 2 prácticas. Van a trabajar en grupos, los mismos grupos que definieron al momento de escoger sus grupos de trabajo. Algunos son de 4, otros de 3, otros de 2. Tienen hasta mañana a las 8 de la mañana para subir el archivo a la plataforma. Pueden subirlo cada uno, pero la plataforma está configurada ya con los grupos que ustedes me dijeron. Con que lo suba solo uno del grupo, ya queda subido por el resto del grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en detalle qué les estoy solicitando en el parcial. Esperen mientras que le da la gana de compartir. Voy a ponerme aquí más chiquitico. Entonces, primera parte. Teniendo en cuenta o tomando como referencia la información recibida durante las sesiones teóricas y prácticas, responder las siguientes preguntas. Seleccione la respuesta correcta. ¿Qué enunciado SQL se utiliza para insertar nuevos datos en una base de datos? Entonces ustedes, como ya lo menciona el compañero Diego, si quieren pueden ir haciendo un documento de Word y ponen respuestas a las preguntas teóricas. Pregunta 1, respuesta tal. Y ya. Segunda respuesta, en la cláusula like, cómo se puede pedir cualquier valor que termine en QPT. Me dicen, respuesta pregunta 2, tal. ¿Cuál de los siguientes comandos se utiliza para eliminar toda la base de datos MySQL? Respuesta a la pregunta 3, tal letra. ¿Qué realiza la función con? Ojo que aquí yo les pongo que deben hacer. Definir los conceptos. Las 3 primeras son de selección. De aquí en adelante ustedes tienen que definir los conceptos. Entonces, ¿qué realiza la función con en cada uno de estos casos? ¿Cuáles casos? Con asterisco y con seleccionando una columna de la base de datos a la que le apliquemos la consulta de selección con. Y les hago una pregunta extra. ¿Existe alguna diferencia entre ellas? Tienen que decirme si sí, si no, y brevemente, no una respuesta de internet, sino de lo que ustedes entienden. Si me dicen si hay diferencia, la diferencia es tal. No, no hay diferencia. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Listo. 5. Describa cuáles son las funciones de agregación
más utilizadas que permiten realizar operaciones específicas sobre el grupo de filas. Eso lo vimos ayer en detalle durante la sesión. ¿Cuáles eran esas funciones agregadas? 6. Explique qué diferencia existe entre la cláusula where y la having. Pongo un ejemplo de uso de cada caso. Es decir, un ejemplo de la cláusula where y un ejemplo de la cláusula having. Pregunta 7. Explique qué diferencia existe entre las cláusulas grow by y order by. Pongo un ejemplo de uso para cada caso. Vale anotar que los ejemplos de uso en la pregunta 6 y la pregunta 7 deben ser en MySQL Server. No me vayan a utilizar SQL Server, no me vayan a utilizar Oracle, no me vayan MySQL Server, que es el que estamos utilizando en el curso. Eso por la parte teórica. Luego vienen dos partes prácticas. Práctica 1 con SQL. Crear una base de datos llamada ventas siguiendo las siguientes instrucciones. Y ahí se las coloco. ¿Cuáles son las instrucciones? Luego, tomar la respectiva evidencia del resultado de ejecutar cada uno de los comandos donde se vea la instrucción realizada y el resultado de la misma. ¿Eso para qué? Para los puntos que vienen abajo. Una vez que ha creado la base de datos en MySQL Server, ¿qué sentencia SQL debió ejecutar para empezar a trabajar en ella? Entonces ustedes van a la consola o van al Workbench y hacen una captura de la forma como seleccionaron la base de datos para empezar a trabajar en ellas. ¿Claro ese punto? Sí, señor. Sí, profe. 2. Modifique la columna nombre de la tabla cliente. Miren que aquí en una de las instrucciones dice create table cliente. Entonces, después que la creen, van a modificar la columna nombre de la tabla cliente para que pueda almacenar cadenas de hasta 100 caracteres y para que no pueda ser nula. Entonces, lo mismo. Hacen la sentencia, le dan enter y le hacen una captura. Profe, una pregunta. ¿Todo debe ser por consola? En este punto lo pueden hacer por consola o lo pueden hacer por Workbench. Como Perfecto. lo hagan, me tienen que tomar evidencia. En la Listo, primera profe. parte. Y vamos por el segundo. Ahora, tercero. ¿Qué comando puede ejecutar para comprobar que el cambio que se ha realizado en el paso anterior se ha ejecutado correctamente? Hacen el comando y le toman captura del resultado. Cuarto punto. Modifique el nombre de la columna primer apellido y asignele apellido 1. También tendrá que permitir que se pueda almacenar hasta 100 caracteres y que no pueda ser valor nulo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí?
Ok. Quinto punto sobre esa misma base de datos. Añada una nueva columna a la tabla cliente para poder almacenar un segundo apellido. La columna se debe llamar apellido 2. Debe estar entre la columna apellido 1 y ciudad. Puede almacenar hasta 100 caracteres y puede ser nulo. Sexto punto. Cambia el tipo de dato de la columna comisión de la tabla comercial a entero de tamaño 12 y que almacene por defecto o por default el valor 10. Para cada uno de los 6 puntos me deben tomar evidencia de cuál es el comando y el resultado del comando. Preguntas acerca de ese primer punto práctico que tengan hasta ahora. ¿No? Listo. No, señor. Práctica número 2. Creación de la base de datos de una biblioteca. Entonces, a partir del modelo relacional de la base de datos biblioteca, se obtienen las siguientes tablas. Entonces, aquí tenemos la tabla carreras que tiene un código, un nombre, un número de semestres de esa carrera, es decir, si es medicina. Normalmente todas las carreras tienen 10 semestres, pero algunas tienen más, menos. Entonces, ese número de semestres hace referencia al número de semestres que puede tener una carrera. Libros con su código de libro. Aquí hago una pausa. Las llaves primarias de las tablas están identificadas por las siglas entre paréntesis PK. Las llaves foráneas están identificadas como FK. En ese orden de ideas, la llave primaria de carreras es código C. Para la tabla libros, la llave primaria es código L. Tiene un título, tiene una editorial y un año. Tenemos la tabla autores con un código de autor, que es la llave primaria, un nombre del autor, un país y una fecha de nacimiento. Tenemos una tabla llamada libros autores, que es una tabla que nace de la relación entre libros y autores. Está incluso de más dar esa explicación. ¿Qué campos tiene esa tabla? El código del libro y el código del autor. Hay una tabla estudiantes que tiene un código del estudiante, una cédula, un nombre, un apellido, un código de carrera que viene como llave foránea de la tabla carreras, sexo, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento. Y una tabla préstamos que tiene un número de préstamo, un código de estudiante que viene de la tabla estudiante como llave foránea, un código de libro que viene como llave foránea de la tabla libros, una fecha inicial de préstamo y una fecha final de préstamos. Preguntas acerca
de la estructura de las tablas, sus campos, llaves foráneas, llaves primarias que quieran hacerme. No, Inge. Listo. Profe, una pregunta. Sí. ¿En la tabla estudiantes no tiene llave primaria? Debería ser código estudiante, pero no la marqué. Pero sí, debería ser el código del estudiante la llave primaria. Bueno, profe, gracias. Válida la pregunta. Listo. Entonces, en base a estas tablas, así como están definidas, van a ingresar a MySQL. Aquí sí soy específico, en modo consola, y me van a tomar evidencia de la forma en que ingresan al modo consola. Profe, ¿cómo vamos a tomar la evidencia? Ustedes se han dado cuenta que cuando yo abro la consola, ¿qué es lo primero que me pide? La contraseña. La contraseña. Y una vez que ya yo doy la contraseña, me abre la interfaz. Esa es la evidencia que ustedes me van a tomar. Esos dos momentos, por decirlo así. Pero Luego, todo esto, bueno, todo esto es con la consola entonces de MySQL, es esa práctica 2. la práctica 2, toda es en modo consola. Listo. Entonces, luego van a crear la base de datos con el nombre biblioteca. Crean la base de datos y toman la evidencia. 3. Crear las 6 tablas con sus respectivos campos, llaves primarias y foráneas. Para cada tabla me toman evidencia, es decir, mínimo 6 capturas. Por si en la misma definición de la sentencia indican la llave primaria. Ya tendrán que definir en qué orden deben hacerlo para que las tablas que tienen llave foránea puedan ser creadas. Ya eso yo se los había comentado. Listo. Tienen las tablas con sus llaves primarias, llaves foráneas y cada uno de los campos definidos como se pidió. Profe, ¿qué tamaño le vamos a poner a los campos? Eso queda a su criterio. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ya tienen las tablas. Van a ingresar al menos, es decir, más de 5 o 5 registros en cada tabla, teniendo en cuenta las definiciones de las llaves foráneas. Carlos, gracias por el micrófono. Es decir, no deberían añadir información en una tabla con llaves foráneas, sino han añadido información primero en sus tablas madres. A eso es lo que hago referencia cuando les pongo teniendo en cuenta las definiciones de llaves foráneas. Ingresaron los 5 registros y todo bien. Van a hacer un par de pruebas de intento de ingreso de registros repetidos para verificar de que efectivamente se está tomando en cuenta las llaves primarias que no se pueden repetir y ese tipo de cosas. Y ya por último, cuando tengan esa información en las tablas, van a hacer las siguientes consultas con su respectiva evidencia. Mostrar todos los datos almacenados en la tabla estudiante, contar
los registros de la tabla libros, o lo que es lo mismo decir cuántos libros hay en la tabla. Muestre todos los autores cuyo nombre inicia con A. Y por último, mostrar todos los datos de la tabla carreras agrupadas por el número de semestres que contiene. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿Nada? Miguel, usted dijo que el parcial hay que entregarlo mañana a las 8 de la mañana. Tienen plazo máximo para subirlo a la plataforma mañana a las 8 de la mañana. Claro que si quieren que se los ponga hasta hoy a las 10 de la noche, yo no tengo ningún problema. No, es que está un poquito largo, así sea entre grupos, está un poquito largo, pero Están en grupos, hay grupos que tienen hasta 4 personas. De pronto los que tienen 2, de pronto, pero hay grupos que tienen 3, 4 personas. Entonces, ya los voy a separar a cada uno en sus salas y cualquier cosa me avisan si tienen alguna duda al respecto de los puntos que estamos trabajando en el parcial. ¿Listo? No hay preguntas, ya los puedo separar. ¿O Profe, prefieren hacerme las preguntas cuando ya estén separados? profe, pues no, pues no es una pregunta, pero pues a ver si se puede dejar el parcial por ahí hasta las 8 de la noche, ¿no? No, Pues, profe, pues 8 de quizá, la mañana. es que siempre es artico, profe, no sé así. 8 de la mañana. Profe, negociamos al menos hasta las 2 de la tarde. Profe. Sí, profe, la verdad siempre es Un bastante. tiempito más, por favor. 8 de la mañana. Mediodía. ¿Del domingo? Y siguen hablando y se los pongo a las 12 de la noche. Parece otro. ¿Cómo? Jessica, por favor. ¿Cómo? Como se parecen salas, profe, sí. Listo. Ahí ya les mandé la invitación a cada uno a sus salas. Profe, a mí se me fue el internet ahorita, entonces no tengo otra vez asignado sala. Si me asigna, profe. Ya, sí. Dame un segundo. ¿Tú estás con? Julián López y Oscar Medina. Julián. No sabes qué grupo son. Julián López y Oscar Medina. ¿Qué grupo soy, profe, por si algo? El 1. Ah, listo, profe. Listo. Gracias, profe. Y Pedro también está por fuera. Pedro.
Hola, profe. Cuéntenmelo todo. Profe, qué pena. No sé si usted nos podría colaborar, que es que nuestro compañero Ahí Roosevelt no llegó. está. Ah, ya llegó. Ya te Don digo. Roosevelt, Señor, Ya llegó. me tenías a los muchachos sufriendo porque no te habías unido. Casi No, lloramos. pensamos que de pronto tenía problemas de conexión, entonces dijimos algo pasó. Él es el primero. Listo. Listo, cualquier cosa me avisan. Listo, muchas gracias. Gracias, profesor.
Ahí llegó. Profe, Profe. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. una preguntita Oh. aquí rápida. ¿Sí? ¿Hay que colocar qué hace cada una de estas funciones en el punto 5? Sí, profe. ¿O solamente colocar cuáles son y ya? Describe cuáles son las funciones de agregación más utilizadas que le permiten agregaciones. No, solamente mencionarlas. Ah, listo, Ah, ok. entonces ya. Ya suficiente tienen con el resto. Ay, sí. Sí, sí, Gracias, profe. nada más Muy mencionarlas, amable. no se preocupe. Muy Listo, amable, profe, muy amable. Listo, Listo, chicos. entonces dejémoslo así, Diego. Entonces, ¿para qué esto? Bueno, Ya me pongo a hacer el punto 6, entonces. Espérame. eso sí. Jaime, ¿está por ahí?
Ah, profe, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenmelo todo. Profe, es que la verdad no, estamos en el punto 3 de la práctica 2, ¿sí? Estamos creando las tablas, pues ya tenemos toda la identificación de las primarias y las foráneas, pero los tipos de datos, ¿podemos colocar cualquiera? O Sí, los tipos de datos son los que ustedes decidan, igual sea, que el podrían ser tamaño. todos varchar y cualquier tamaño, ¿sí? Es como más como para hacer la práctica de los in serie. Exacto, Ah, exacto, exacto. Y no lo restringo a que tiene que ser de tipo tal, de tal tamaño, ¿no? Se los dejo bueno, abiertos. imagino que las llaves sí deberían ser enteras. Enteras, exacto. Las llaves primarias que sean números, códigos, deberían ser enteras. Y los campos de texto, dependiendo del tamaño, deberían ser char o varchar. Ah, listo, listo. No, pues las vamos a dejar varchar entonces todas, para ser más rápido. Listo, profe, era eso. Listo, hágale. Vale, gracias. Gracias, profe.
Bueno, chicos, cuéntenme, coméntenme. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué les hace falta? Profe, yo sí tengo una duda. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. En la práctica 2 con MySQL, donde toca crear las bases de datos con las tablas que usted nos indica, ahí no está relacionado como tal los tipos de campo que se va a manejar. Eso es a No. criterio de nosotros, ¿cierto? Al igual que el tamaño. Al igual que el tamaño, sí, señor. Ah, listo. Muchas gracias. O sea que se adelantaron bastante. Pues nosotros íbamos en la práctica 1 en el punto. La práctica Nosotros 1. Punto. 10.5. Ok. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos una pregunta. sí. Listo. Si cuando yo creé la tabla de préstamos en la práctica 2, yo lo creé como code libr P, es decir, le coloqué una R de más. No importa si lo dejo así o necesariamente tengo que dejarlo como aparece en el otro lado. No. Igual yo ya agregué hasta las llaves foráneas y todo. Entonces, No, sí, de sí. pronto No. para no tener que volverla a eliminar la llave foránea y volverla nuevamente a acomodar y todo. No, sí, no. No hay lío ahí. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Alguien más? Creo que Sí, profe. Sebastián iba a decirme algo. Eider, ¿sí? Sí, profe, yo estoy con Sebastián y teníamos una pregunta respecto al punto 5, creo que es. Espérame que Sebastián lo tiene por ahí, es que no lo tengo abierto. Pero 5 del 2 o 5 Del del primero, 1. no, del primero. De El la primer. ¿cómo se llama? Definición. Defina conceptos. Escriba cuáles son las funciones agresivas de agregación más utilizadas. ¿Esa? Sí, señor. Y la pregunta es, Pues, profe, la pregunta es que la verdad no lo entendimos. las funciones, solamente tienen que decirme cuáles son las funciones de agregación que permiten utilizar o realizar operaciones entre las filas. Ayer las vimos. Que solamente tienen que decirlas. Si se les digo, les digo la respuesta de la pregunta. Ah, ya sé cuáles son. Sí, no, ya. Nosotros empezamos al revés, de abajo para arriba. Ah, bueno, listo. ¿Alguien más? Pues, profe, lo que nosotros le habíamos preguntado antes de venir acá a la sesión, entonces nosotros también ya vamos en la segunda parte. Lo de... En la práctica 2 ya vamos. Ok. ¿Y cómo le ha parecido el parcial? Sinceramente, difícil, complicado, no largo. Fácil. Yo sé que largo está, pero Largo en sí. cuanto a complejidad, sinceros. Fácil. No, pues está como más de interpretación, pero pues sí está un poquito largo, profe.
No, lo de largo no se lo voy a discutir. Mucha práctica. Sí, es que esa es la idea. No, o sea, me refiero que ahí, para hacerlo rápido también hay que tener una cierta... Sí, la cierta- práctica, por eso les voy a dar hasta mañana, tienen la noche, se preparan un tinto o un vinito. Y ahí tienen para divertirse. profe, un no buen nos hable de rato. licor porque resultamos prendos y no terminamos el parcial. Ah, no, ya ahí sí ya. Si donde nos Hasta diga mañana, vino, dos. vino, cerveza y aquí sabe. Profe, un favor, a ver si me puede Sí. dar una pista sobre ¿Sobre? sobre la práctica número 1. Sí. Es que estoy en la pregunta número 4, pero me arroja unos errores que pues no. 4. Ok, modifique el nombre de la columna, primer apellido, y asígnele apellido 1. Es decir, le vas a cambiar el nombre de la columna a apellido 1. Y vas Sí, a profe. cambiarle los atributos. Cuando la creaste, era varchar Varchar. 15. Ahora la vas a poner varchar 100 y primer apellido estando null y le vas a dejar el mismo atributo de que siga siendo null. Es decir, eso no lo vas a tocar. Lo único que vas a hacer es cambiarle el nombre de primer apellido en letras a apellido 1. Apellido 1. Y el tamaño de almacenamiento, si lo queremos decir de esa forma, de 25 a 100. Es que estaba ocultando el comando, pero no, me sale un error y no le he dado con el chiste. Pero listo, profe. Voy a seguir intentando. Listo. ¿Alguien más? Entonces les dije por ahí en un chat, no sé si lo vieron, de que ya tenían habilitada en la plataforma el link para subir la propuesta del proyecto final. De momento que me van a subir. Definir de forma breve su propuesta de base de datos para el proyecto final de curso. Por ejemplo, lo que yo les puse en el punto 2. Base de datos para una biblioteca. Y ya. Con eso es suficiente para mí. Saber para qué es la base de datos. El modelo conceptual y el modelo entidad, diagrama entidad-relación hecho en la herramienta DIA. Solo eso van a subirme por ahora. Perdón, me repite nuevamente, modelo conceptual y el modelo entidad-relación. Sí, hecho en la herramienta DIA. Listo. Modelo conceptual. Ahí está en la plataforma, lo estoy poniendo en pantalla. Yo copiando por acá. Listo, profe, gracias. Todo en un archivito PDF. Miren que está definido en los grupos. Es decir, con que lo subo a uno solo, ya yo sé. Tienen hasta el martes 27 de abril a las 6 de la tarde. O sea que tiempo es lo que tienen. El día jueves, a más tardar, ya deberían tener la base de datos lista en MySQL. Ya yo con saber de qué es la base de datos y a partir de su modelo conceptual y diagrama entidad-relación, ya me hago una idea de cuál es la información que puede llegar a tener almacenada la base de datos y a partir de ahí
El día que ustedes hagan la presentación, les hago las preguntas respectivas acerca de la base de datos. ¿Listo? ¿Preguntas respecto a esto? No, señor. Claro como el agua. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces los dejo para que se sigan divirtiendo un rato. Voy a estar en el chat, todavía no me voy a ir a dormir, así que me pueden hacer cualquier consulta mediante WhatsApp. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, ¿Listo? profe. Vale, profe, feliz noche. Bueno, Feliz profe, fin gracias. de semana, que les rinda. Igual, gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. Feliz noche. Chao, profe.